Shalom, 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 Javerín. Que la paz del Mesías sea con cada uno de ustedes. Para mí ha sido un placer y para mí es un honor compartir un pequeño conocimiento para ustedes, de tal manera que es un tema muy debatido, el tema que voy a tratar en estos momentos, y siento que tengo un compromiso con ustedes de desarrollar ciertos temas fundamentales. El tema ¿es bíblico que una mujer pastoree? ¿Es bíblico que una mujer pastoree? Es una pregunta muy desarrollada en diferentes sectores eclesiásticos. Dentro del pentecostalismo, iglesia protestante, la iglesia católica, pero específicamente en las iglesias protestantes han desarrollado este tema y quiero desarrollarlo con ustedes. Entonces, ¿es bíblico que una mujer pastoree? Mi respuesta es sí. Ahora, ¿por qué sí? Te voy a explicar por qué. En primer lugar, hay que hacer una pregunta. Y la pregunta es, ¿por qué en el contexto bíblico, específicamente en el Nuevo Testamento, se presenta de manera histórica, de manera literaria, de que solamente hubieron 12 apóstoles y no apóstolas o mujeres apóstoles? En primer lugar, hay que analizar la cultura. Entonces, vamos a analizar la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es una rama de la teología que trata de estudiar o de darle la interpretación al texto bíblico. Entonces, gracias a la hermenéutica, nosotros vamos a analizar cuál era el pensamiento del autor, por qué el autor habla sobre esto, a qué público el autor le habla y bajo qué circunstancia dentro del marco histórico. Entonces, cuando yo interpreto la Biblia de acuerdo a mi costumbre cultural, lamentablemente estoy descontextualizando, estoy destruyendo el contexto cultural, el contexto interpretativo de lo que realmente el autor quiere dejar dicho o quiere decir. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué existieron 12 apóstoles? ¿Por qué entre ellos no hay una mujer? Bueno, hay que analizar la cultura y el ámbito histórico. En primer lugar, si nosotros analizamos una rama importante de la historia llamada la antropología cultural, que estudia todas las culturas antiguas, y dentro de la antropología cultural hay una rama indispensable llamada la etnología, que es la rama social que estudia las comparaciones de las religiones antiguas, etcétera, a nivel histórico, a nivel cultural. Te darás cuenta de algo significativo. ¿Y de qué te darás cuenta? Te darás cuenta de que todas las culturas antiguas, incluyendo el cristianismo, tiene adopciones de culturas antiguas. Es decir, que utilizando la etnología podemos analizar que dentro del contexto bíblico, dentro del contexto histórico bíblico cultural, existen culturas antiguas. Entonces, ¿qué sucede? En primer lugar, ¿cuál es la cultura antigua dominante en el contexto bíblico? Si nosotros analizamos las cunas de las civilizaciones, llamada la antigua Mesopotamia, te darás cuenta de que allí existió un lugar llamado geográficamente el Imperio Babilónico. ¿Qué sucede? En el Imperio Babilónico hay un gran monarca llamado, un monarca, ¿verdad?, muy ilustre, muy importante, que tiene que ver con las leyes, llamado Hammurabi. Hammurabi establece diferentes leyes judiciales, legislativas, ceremoniales en el ámbito teológico babilónico y de acuerdo a diferentes criterios morales dentro del imperio babilónico. Entonces, el análisis que hemos realizado es que indiscutiblemente el código de Hammurabi es totalmente patriarcal. ¿Qué significa patriarcal? Que es una ley que está para darle más prioridad al hombre. De tal manera que si tú analizas el código de Hammurabi, y no solamente el código de Hammurabi, sino todas las leyes antiguas mesopotámicas, te darás cuenta que todo es patriarcal, todo es el hombre. Es decir, que en la antigua Mesopotamia
en el antiguo mundo, ¿verdad? Históricamente, la mujer no tenía esa credibilidad, ¿verdad? En el ámbito empresarial, en el ámbito judicial, en el ámbito religioso. Eran algunas naciones, pero no todas. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que el Antiguo Testamento tiene una influencia de esa cultura mesopotámica, según la etnología. Entonces, por eso que vemos el patriarcado dominando desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué sucede? Esa influencia patriarcal también era utilizada dentro del marco sofista. Por ejemplo, en el ámbito de los filósofos griegos, no hubo una Aristóteles, una Sócrates, ni una mujer Platón. Todos eran hombres. O sea que si tú analizas la historia, la gran mayoría de los sofistas eran hombres. ¿Pero por qué? Porque esa era la cultura dominante. Entonces, ¿por qué no existen apóstoles hombres? Porque realmente, si tú analizas el santo ministerio de Cristo, estaba afianzado, ¿verdad? Dentro de las costumbres o de la cultura antigua. Entonces, ¿qué sucede? Para que el ministerio se pueda desarrollar, expandir de una manera eficaz a lugares inhóspitos, como por ejemplo cuando Pablo va a la geografía de Atenas. Pablo llevó el evangelio y el evangelio fue eficaz y se expandió en Atenas. ¿Pero por qué? Porque Pablo tenía o cumplía con los estándares internacionales para que la voz establecida sea escuchada por motivos a que fue expresada por un hombre. Entonces, si las palabras del evangelio son expresadas por mujeres, en aquel tiempo antiguo lamentablemente no se iba a escuchar. Entonces, por eso fue que el Eterno estableció, Yeshua HaMashiach, nuestro Jesús, estableció 12 apóstoles. ¿Para qué? Para que el evangelio sea expandido. O sea, estoy hablando, señores, que el evangelio de Cristo estaba dentro de las credibilidades patriarcales. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el evangelio se pueda expandir. O sea que el santo ministerio de Cristo en tiempos apostólicos estaba regularizado bajo las normas antiguas patriarcales. Entonces la pregunta es, ¿estamos viviendo en esa época? La respuesta es no. Ya hoy en día una mujer puede desempeñar cualquier tipo de ministerio. No solamente ministerio. En el ámbito político, una mujer puede representar una nación en su gobierno. Hay mujeres gobernando, hay mujeres emprendedoras, hay mujeres que en muchas áreas del saber, en el ámbito económico, en el ámbito de finanzas, en otras áreas de igual manera, han desempeñado mejor labor que el hombre. Entonces, ¿por qué en los tiempos de los apóstoles solamente hubieron hombres y no mujeres? Porque el santo ministerio de Cristo estaba dentro de los pilares culturales de las políticas grecorromanas antiguas, donde el hombre tenía la validez, la voz y la aceptación por el mundo. Y por esa razón Jesucristo seleccionó a hombres para que el santo ministerio de Cristo sea expandido de una manera eficaz. Entonces, hoy en día, sí una mujer puede llevar el evangelio, sí una mujer puede desempeñar lo que es el ministerio pastoral, una mujer puede predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio en aquellos tiempos estaba por debajo de la cultura, nuestra cultura occidental, nuestra cultura del siglo XXI, año 2023, es totalmente diferente. Espero que le haya gustado, para mí ha sido un placer y un honor. Fue una pequeña pincelada para que tengamos mejor entendimiento cultural e históricamente del panorama apostólico del evangelio del santo ministerio de Cristo. Para mí ha sido un placer. Shalom, shalom. Dios le bendiga.